Nunca olvidaré el día en que conocí a un ser humano por primera vez. Un encuentro tan inesperado y desconcertante que, aún después de tanto tiempo, no puedo evitar revivirlo una y otra vez en mi mente. Mi corazón aún late más rápido cada vez que lo recuerdo. No es que haya sido un encuentro ordinario, no. Fue un choque de mundos tan abismal que dejó mi mente hecha un nudo, llena de preguntas y emociones contradictorias. Estaba aterrorizada, sí, pero también sentía una extraña excitación, algo que nunca había experimentado antes. Había oído historias, rumores, sobre ellos, pero nada me había preparado para lo que sucedió ese día. Los humanos siempre habían sido una especie misteriosa para mí, con sus emociones impredecibles y su capacidad para cambiar el curso de las cosas con una sola decisión. En mi mundo, todo seguía un ritmo determinado, una lógica implacable que nunca dejaba espacio para sorpresas. Pero entonces, en ese lugar solitario, todo cambió. Fue allí donde conocí a uno de ellos, y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Todo comenzó con una sensación extraña en el aire. Algo en el viento, tal vez, o en el susurro de las hojas de los árboles, me hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Mi instinto me dijo que debía ir, que debía descubrir qué estaba ocurriendo, aunque no tenía idea de qué me esperaba. Me adentré en el bosque, siguiendo una ruta que nunca antes había recorrido, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, su figura destacaba entre la maleza, completamente diferente a todo lo que conocía. Caminaba con una seguridad que me desbordó, y por un momento, creí que estaba soñando. Era alto, mucho más que cualquiera de los seres que había conocido. Su forma, su postura, su manera de moverse. Todo en él parecía desafiar las leyes naturales de mi mundo. De alguna manera, su presencia me descolocaba, me hacía sentir pequeña y vulnerable, y, sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a acercarme, a descubrir más. Mi cuerpo temblaba ligeramente, y mi mente se llenaba de una mezcla de temor y fascinación. ¿Cómo podía alguien tan diferente provocar esa reacción en mí? Me quedé observándolo desde la distancia, tratando de comprender qué lo hacía tan único. Estaba claro que no era como nosotros. Su piel, su forma de moverse, sus ojos. Todo era tan extraño, pero a la vez tan cautivador. Era como si estuviera en otro nivel, como si perteneciera a otro mundo, un mundo que yo aún no entendía completamente. Su respiración era más profunda, más intensa, y de alguna manera podía sentirla, como si resonara dentro de mí. Mis sentidos estaban alerta, y no pude evitar seguirlo a medida que se adentraba más en el bosque. Por algún motivo, mi cuerpo estaba decidido a no perderlo de vista, a no dejar que se escapara. Aunque una parte de mí quería huir, algo me mantenía en su lugar, como si alguna fuerza invisible estuviera guiando mis pasos. Pero entonces, de repente, se detuvo. Se giró con una rapidez que me dejó sin aliento y, por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Ese fue el momento que cambió todo. Sus ojos. Nunca había visto algo así. Eran intensos, profundos, como si pudieran ver a través de mí, leer mis pensamientos y emociones más ocultas. Por un instante, sentí que podía perderme en su mirada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, más rápido de lo que había creído posible. El miedo se apoderó de mí, pero también una sensación extraña de deseo, algo que no podía explicar. ¿Qué era lo que estaba sintiendo? ¿Por qué mi cuerpo reaccionaba de esa manera, como si estuviera ante algo que nunca había experimentado? No sé cuánto tiempo pasó, pero en ese momento, todo mi ser estaba centrado en él. Su presencia me envolvía, y por primera vez en mi vida, sentí una mezcla de vulnerabilidad y deseo tan intensa que me dejó sin palabras. El ser humano parecía no sentir lo mismo. Se quedó allí, observándome, pero no se movió, no dijo nada. No fue necesario. Su sola presencia lo decía todo. Finalmente, después de lo que parecieron una eternidad y al mismo tiempo solo unos segundos, dio un paso hacia mí. Mi instinto me decía que debía huir, pero no pude moverme. Algo me mantenía en su lugar. Lo sentí acercarse, cada vez más cerca, hasta que, a unos pocos pasos de mí, se detuvo de nuevo. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. El aire entre nosotros estaba cargado de algo inexplicable. La tensión era palpable, como si estuviéramos a punto de cruzar una línea invisible, un punto de no retorno. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo, pero mis emociones no me dejaban pensar con claridad. Sentía miedo, sí, pero también algo más, algo mucho más fuerte. Era una mezcla de ansiedad, atracción y curiosidad. ¿Qué quería él de mí? ¿Por qué yo no podía dejar de sentirme atraída hacia él? ¿Acaso había algo en mí que lo hacía querer acercarse? Pero antes de que pudiera responderme a esas preguntas, algo cambió. Un sonido repentino interrumpió el silencio, algo que no esperábamos.
De repente, el ser humano se tensó y miró a su alrededor con una rapidez que me sorprendió. Sabía que algo estaba por suceder. Mi instinto me decía que era el momento de alejarme, de huir antes de que las cosas se pusieran peligrosas. Pero antes de que pudiera moverme, sentí una presión en el aire, como si un cambio estuviera por venir. Algo grande y peligroso se estaba acercando, algo que podría poner todo en peligro. El ser humano me miró por última vez, y en su mirada pude ver una mezcla de determinación y algo más. ¿Miedo? ¿Preocupación? Antes de que pudiera comprenderlo completamente, dio un paso atrás y comenzó a alejarse rápidamente. Yo me quedé allí, congelada, sin saber qué hacer. El peligro, o quizás el destino, nos estaba separando en ese momento. ¿Quién era él realmente? ¿Qué quería de mí? Y lo más importante, ¿cómo había llegado hasta aquí? Las preguntas seguían inundando mi mente mientras él se desvanecía entre los árboles, y yo me quedaba sola, con el corazón latiendo con fuerza y la sensación de que todo lo que había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La primera vez que conocí a un ser humano no fue solo aterradora, sino también electrizante. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero esa historia, esa parte, la dejaremos para el próximo capítulo. Porque lo que sucedió después, eso es solo el comienzo de lo que está por venir. Lo que sucedió después de que el ser humano se desvaneciera en la espesura del bosque quedó grabado en mi mente, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme a esperar. El peligro estaba en el aire, y aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de todo lo que conocía. En los días siguientes, la inquietud no me abandonó. Estaba segura de que el encuentro no había sido una casualidad. Había algo en él, algo en su mirada, que parecía decirme que no era solo un simple ser humano. Había algo más, una esencia, un poder que no entendía, pero que me atraía con una fuerza imparable. La sensación de estar cerca de algo peligroso y excitante era cada vez más intensa, y no podía dejar de pensar en él. Pasaron varias semanas antes de que volviera a tener alguna pista de su presencia. En ese tiempo, me mantuve en constante alerta, como si algo en el aire me estuviera vigilando, como si él estuviera cerca, observándome desde las sombras. Pero las respuestas seguían siendo esquivas. No sabía nada sobre él, ni de dónde venía, ni qué hacía en mi mundo. No sabía si me estaba buscando, si acaso había quedado tan desconcertado como yo, o si había sido solo un breve destello en la oscuridad. Una tarde, mientras caminaba por los alrededores del lugar donde lo había visto por primera vez, algo me hizo detenerme en seco. Era un ruido, suave, casi imperceptible, pero estaba allí. Como si alguien estuviera caminando cerca, o tal vez acechando desde algún lugar cercano. Mi respiración se aceleró y, por un momento, sentí que mi cuerpo estaba a punto de traicionarme. Quería correr, esconderme, pero algo me mantenía firme. Esa curiosidad que había nacido en mí la primera vez que lo vi seguía viva, y no podía ignorarla. Me agaché detrás de un árbol, con los ojos bien abiertos y los sentidos alertas. El viento, aunque suave, traía consigo un aroma extraño, algo que no podía identificar, pero que sin duda pertenecía a él. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. No quería hacer ruido, no quería que me detectaran. Entonces lo vi, de nuevo, entre las sombras, moviéndose con la misma gracia y agilidad que recordaba. Aunque no podía verlo con claridad, sentí su presencia como una fuerza palpable, que me atravesaba y me envolvía. Él parecía estar solo, caminando con paso firme, pero su mirada era cautelosa. No parecía tan seguro de sí mismo como la primera vez que lo vi. Algo había cambiado, y no sabía si eso era bueno o malo. Quise acercarme, seguirlo, pero el miedo se apoderó de mí por un instante. ¿Qué sucedería si él me descubría? ¿Qué pasaría si, al igual que yo, había estado esperándome, acechando en silencio? Pero antes de que pudiera decidir, escuché un sonido extraño, algo fuera de lugar, y el ser humano se detuvo bruscamente. Su postura cambió de inmediato, su cuerpo tenso, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo o alguien. Mi respiración se entrecortó. No podía ver con claridad, pero sabía que algo grande estaba por suceder. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran tomando vida propia. En ese momento, mi instinto me dijo que debía actuar. Si él estaba en peligro, yo debía ayudarlo, aunque no entendiera qué estaba ocurriendo. Con pasos rápidos pero silenciosos, me deslicé por entre los árboles, acercándome lo suficiente para poder ver con más detalle. Fue entonces cuando vi lo que él ya había notado, una figura emergiendo de las sombras, tan silenciosa y peligrosa como el viento. No era un ser humano. Era algo completamente diferente.
La criatura tenía una forma extraña, con una piel oscura y escamosa que reflejaba la poca luz que se filtraba entre las hojas. Sus ojos brillaban con una intensidad que solo podía describir como sobrenatural. Aunque su figura era humana en algunos aspectos, su presencia era claramente ajena a todo lo que conocía. Su boca se curvaba en una sonrisa extraña, como si estuviera disfrutando de algún tipo de juego macabro. Sin pensarlo, el ser humano dio un paso hacia adelante, desenvainando algo que llevaba consigo, algo que relucía como acero. Mi cuerpo se tensó. No sabía si él estaba preparado para lo que se avecinaba, pero en ese momento entendí que no podía quedarme ahí, observando como una simple espectadora. De alguna manera, me lancé hacia la criatura, con la esperanza de que mi intervención pudiera hacer la diferencia. Lo que sucedió después fue un torbellino de movimiento y sonido. No sabía si la criatura me había notado, pero sentí un poder oscuro en el aire que me empujaba a actuar. Lo único que pude hacer fue gritar, con toda la fuerza que mi garganta pudo ofrecer. Mi voz resonó por todo el bosque, y por un momento, todo se detuvo. El ser humano me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y gratitud, pero también una advertencia. Sin embargo, no tuve tiempo de procesar nada más. La criatura, al escuchar mi grito, se giró bruscamente hacia mí, sus ojos ardiendo con furia. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. No estaba lista para enfrentar algo tan aterrador, pero el miedo no me detuvo. Fue entonces cuando el ser humano, sin decir una palabra, se lanzó hacia la criatura con una rapidez que me dejó sin aliento. El choque entre ellos fue brutal. El sonido de la lucha resonó por todo el bosque, y aunque no podía ver con claridad lo que estaba sucediendo, podía sentir la intensidad del enfrentamiento. Todo alrededor de nosotros parecía desmoronarse. El aire se volvió denso, cargado de una energía extraña, casi tangible. Me sentía atrapada en una especie de burbuja, un lugar fuera de la realidad, donde el tiempo y el espacio parecían no tener sentido. El ser humano y la criatura se enfrentaban en un baile mortal, cada uno con una habilidad sobrenatural que desbordaba cualquier expectativa. A lo lejos, pude ver cómo sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos, hasta que el ser humano, con una habilidad sorprendente, logró atravesar la guardia de la criatura y, en un último movimiento de desesperación, la derribó al suelo. Pero incluso en su derrota, la criatura no se dio por vencida. En sus ojos pude ver algo mucho más siniestro, como si supiera que esta batalla solo era una pequeña parte de algo mucho más grande. Todo terminó tan rápido como comenzó. La criatura, derrotada, se desvaneció en las sombras con una velocidad impresionante. El ser humano se quedó allí, respirando con dificultad, pero de alguna manera, parecía ileso. A pesar de lo que acababa de suceder, no parecía sorprendido. Era como si estuviera acostumbrado a enfrentarse a este tipo de amenazas, como si supiera exactamente qué hacer. Yo, por otro lado, no podía dejar de temblar. Había sido testigo de algo que mi mente aún no lograba comprender por completo. ¿Quién era él? ¿De qué mundo venía? Y, sobre todo, ¿por qué me había metido en todo esto? Las preguntas seguían llegando, pero ninguna parecía tener respuesta. En ese momento, él se giró hacia mí. Su rostro estaba cubierto de sudor y su respiración aún era pesada, pero había algo en su mirada que me decía que no podía huir de este misterio. Algo en su mirada me retaba a seguir adelante, a descubrir lo que él era realmente. No es seguro aquí, dijo en voz baja, casi como un susurro. No esperó respuesta. Simplemente dio un paso atrás y se alejó, desapareciendo entre los árboles, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Había terminado todo? No, esto apenas comenzaba. Pasaron varios días antes de que pudiera volver a ver al ser humano. Los recuerdos del enfrentamiento con la criatura seguían frescos en mi mente, y aunque mi cuerpo se recuperaba de la tensión, mi mente no podía dejar de buscar respuestas. El aire parecía pesado, cargado de una presciente amenaza. Algo se estaba gestando en las sombras, algo mucho más grande de lo que había imaginado. No podía ignorar la sensación de que ese encuentro había sido solo el principio. Algo oscuro estaba acechando, y todo apuntaba a que yo era parte de este juego, sin que tuviera control sobre ello. Durante esos días, los eventos que presencié comenzaron a repetirse en mi mente una y otra vez. Cada vez que intentaba racionalizar lo sucedido, algo me detenía. Los movimientos del ser humano, su rapidez, su habilidad. ¿Era normal? ¿O pertenecía a algo mucho más antiguo, algo que desbordaba la comprensión humana? La criatura también me dejó una marca, algo en sus ojos, como si estuviera enviando un mensaje, una advertencia. Todo me indicaba que había algo mucho más grande en juego, algo mucho más allá de lo que yo podría entender. La tensión se acumulaba con cada minuto que pasaba. El bosque que antes parecía ser mi hogar, mi refugio, ahora se sentía como un lugar hostil, lleno de peligros ocultos.
Cada crujido, cada movimiento entre los árboles, me ponía en alerta. Era como si me estuviera volviendo paranoica, pero algo me decía que no lo estaba. El ser humano me había dejado con más preguntas que respuestas, y sentía que mi destino estaba inexorablemente atado al suyo. Cada vez que pensaba que todo había acabado, algo nuevo surgía, una nueva pista, un nuevo indicio de que el peligro aún no se había ido. Una tarde, mientras caminaba entre los árboles, algo me detuvo en seco. Un extraño silencio lo envolvía todo, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. No se oía ni el susurro del viento, ni el canto de los pájaros. Solo un silencio absoluto. Me tensé, mis ojos recorriendo el horizonte en busca de algo, cualquier cosa que pudiera romper esa quietud inquietante. Y entonces lo vi, al fondo, entre la maleza. Su silueta, inconfundible, apareció ante mí. El ser humano. Estaba allí, pero no estaba solo. A su lado había una figura que no podía identificar de inmediato. Era como una sombra, una presencia que se movía con fluidez. Como si no perteneciera al mismo mundo que yo. Tenía una altura impresionante, su cuerpo casi desaparecía entre los árboles, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran iguales a los de la criatura que había enfrentado antes, brillaban con una intensidad casi sobrenatural, pero ahora, había algo diferente en su mirada. Esta vez, no me sentía atraída por ellos. En lugar de eso, un escalofrío recorrió mi espalda, y el miedo se apoderó de mí como una niebla espesa. ¿Quién era este ser? ¿Qué quería? El ser humano se acercó lentamente, pero algo en su actitud era diferente. No era el mismo ser que había conocido antes. Su mirada era más cautelosa, casi como si estuviera evaluándome. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que él también estaba preocupado, como si estuviera esperando que algo sucediera en cualquier momento. La figura oscura a su lado se mantenía quieta, observándome desde las sombras, como si no tuviera prisa por revelar su propósito. Todo estaba en tensión. No sabía si debía acercarme o alejarme. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, casi un susurro, que rompió el silencio. No era un sonido natural del bosque, algo en el aire había cambiado. Era como si el espacio mismo hubiera comenzado a vibrar. El ser humano se giró rápidamente, su cuerpo tenso, y la figura oscura hizo un paso hacia adelante, protegiéndolo de algún modo. Sabía que algo se estaba gestando, algo que nos iba a arrastrar a todos. El ser humano, al ver mi desconcierto, dio un paso hacia mí. «No estás lista para esto», murmuró, su voz grave y cargada de preocupación. «No entiendes lo que está en juego. Debes irte ahora. ¿Qué está pasando?», le pregunté, mi voz temblorosa, sin poder evitar que la curiosidad me empujara. «¿Quién es él? ¿Qué es lo que está ocurriendo?». Él suspiró profundamente, y por un momento, me pareció ver un destello de tristeza en sus ojos. «No hay tiempo para explicaciones», dijo con urgencia. «Pero no puedes quedarte aquí. Hay algo mucho más grande que nosotros, y si no te alejas ahora, no sobrevivirás». Su tono era firme, pero había algo en su mirada que me decía que no estaba seguro de que yo pudiera escapar de lo que se avecinaba. La figura oscura a su lado se movió, como si estuviera esperando una señal. En ese momento, todo cambió. El aire a nuestro alrededor se tensó de nuevo, como si algo estuviera a punto de estallar. El suelo vibró levemente, y una oscuridad profunda comenzó a arrastrarse por el horizonte, como una marea que se desbordaba. Algo venía, y no tenía forma de detenerlo. «¡Corre!», el ser humano gritó. Ahora, no dudé ni un segundo. Di un paso hacia atrás, preparándome para huir, pero en ese instante, sentí una presencia que me rodeaba, algo que me alcanzó con una fuerza inexplicable. Era como si la oscuridad misma me estuviera absorbiendo. Podía escuchar susurros, voces que hablaban en un idioma que no entendía, pero que resonaban en mi mente con un poder aterrador. «No hay escape». La figura oscura habló, su voz grave y etérea, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «El tiempo se ha agotado. El equilibrio ha sido alterado. Todos enfrentamos lo que hemos desatado». Un rugido ensordecedor retumbó en el aire. No era solo un sonido, era una vibración que atravesaba todo mi ser, una sensación tan poderosa que sentí como si mi cuerpo estuviera a punto de desintegrarse. Mis piernas vacilaron, y por un momento, todo se volvió borroso. Pero justo cuando sentí que todo iba a colapsar, algo me empujó hacia adelante. El ser humano estaba allí, tomándome de la mano, arrastrándome con él. «No dejes que te atrapen», susurró con desesperación, mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros. «No te detengas, no importa lo que veas». Corrimos, a través de la espesura del bosque, sin mirar atrás, sin saber qué nos perseguía, solo sintiendo el aire helado de la oscuridad envolviéndonos cada vez más. No sabíamos cuánto tiempo habíamos corrido, ni qué exactamente nos acechaba, pero algo dentro de mí sabía que estábamos a punto de enfrentar el momento más crítico de nuestras vidas.
Todo estaba a punto de cambiar, pero la pregunta era, ¿cómo podría todo resolverse antes de que fuera demasiado tarde? Corríamos a través del bosque, con el sonido de nuestros pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, pero aún así, no me atreví a mirar atrás. Cada vez que el viento pasaba entre los árboles, parecía llevar consigo susurros, como si algo nos estuviera siguiendo, acechando en cada sombra. El ser humano no me soltaba, sus dedos apretando con fuerza los míos, tirándome hacia adelante. Podía sentir su respiración pesada, como si estuviera tan desesperado como yo por salir de ese lugar, pero al mismo tiempo, había algo extraño en su actitud. No lo entendía, pero el miedo en su rostro era evidente, algo más que la amenaza que nos perseguía. De repente, la tierra bajo nuestros pies tembló otra vez, pero esta vez no fue solo un temblor leve. Fue una sacudida violenta, como si el propio bosque estuviera reaccionando ante la presencia de algo mucho más grande. Mis piernas casi cedieron, y caí de rodillas. El ser humano se detuvo de golpe, girándose hacia mí con una mirada de horror absoluto. No hay tiempo, dijo entre dientes. Es demasiado tarde. Justo cuando las palabras salían de su boca, una ola de oscuridad envolvió el bosque. No era como las sombras normales, sino una masa densa, como si todo el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. Los árboles se inclinaban hacia nosotros, sus ramas crujían y se retorcían, como si tuvieran vida propia. La figura oscura, que había estado a nuestro lado, ahora estaba delante de nosotros, con su cuerpo extendido, protegiéndonos de lo que se acercaba. ¿Qué está pasando?, pregunté, apenas pudiendo hablar por la presión en mi pecho. Mi mente estaba abrumada por la oscuridad que nos rodeaba, pero también por la creciente sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. La criatura oscura no respondió de inmediato. Su mirada era fija, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia el ser humano, con una intensidad que me heló la sangre. Esto no es lo que pensabas, dijo en un susurro bajo. Lo que has desatado no tiene remedio. El ser humano vaciló, y su rostro se oscureció, como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. No puede ser, murmuró, mirando al suelo. Esto no estaba previsto. No pensé que llegaría tan lejos. Fue entonces cuando comprendí que había algo mucho más grande en juego, algo que no tenía nada que ver con la criatura ni con el ser humano. Había algo, una fuerza o entidad, que estaba manipulando todo. Todo lo que había sucedido hasta ahora no era más que el preludio de algo aún peor. ¿Qué había desatado? ¿Qué nos acechaba realmente? De repente, las ramas de los árboles se retorcieron aún más, y un rugido profundo emergió desde el corazón del bosque. Era un sonido tan fuerte que parecía atravesar mi pecho. El ser humano y la criatura oscura reaccionaron al unísono, mirando hacia el lugar de donde provenía el sonido, como si estuvieran esperando que algo o alguien apareciera de las sombras. Mis piernas temblaban, pero algo me impulsaba a quedarme, a no huir. La tentación de escapar se desvaneció, reemplazada por una urgencia inexplicable de descubrir la verdad. Lo que emergió de la oscuridad no era lo que esperaba. No era una criatura, ni un ser humano, ni algo que pudiera identificar. Era una figura gigante, que parecía surgir del mismo aire, su cuerpo compuesto de sombras y fragmentos de luz. No podía ver detalles concretos, solo la sensación abrumadora de su presencia. La figura parecía disolverse y recomponerse al mismo tiempo, como si su forma estuviera constantemente cambiando. Era como si fuera una manifestación de todo lo que se había liberado, de toda la energía que había quedado atrapada en el bosque. El ser humano y la criatura oscura intercambiaron una mirada rápida, pero no parecía que ninguno de los dos estuviera dispuesto a enfrentarse a eso. Se apartaron, abriendo un pequeño espacio entre ellos, como si estuvieran preparando una defensa o una retirada. Pero yo no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué ellos, que parecían tan poderosos, ahora temían? Esto es, comenzó a decir el ser humano, su voz temblando. Esto es lo que no queríamos que sucediera. La figura frente a nosotros se alzó aún más alto, casi tocando el cielo. Y luego, de repente, la figura habló, su voz retumbando en mi cabeza como una explosión mental. Has liberado lo que no debías liberar, dijo. El equilibrio ha sido alterado. El tiempo de la humanidad ha llegado a su fin. El ser humano no pudo evitar temblar ante esas palabras. No era mi intención, murmuró, como si tratara de justificar lo injustificable. Solo intentaba protegerla. La figura parecía ignorarlo, enfocándose completamente en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La oscuridad parecía consumir todo lo que tocaba, y en ese instante, me di cuenta de que no importaba lo que intentara hacer el ser humano. Estábamos atrapados en algo mucho más grande, algo que no podíamos comprender. La figura dio un paso hacia mí, y un viento helado se levantó de inmediato, envolviéndome en una presión insoportable.
Eres la clave, dijo la figura, su voz susurrante y penetrante. Solo tú puedes detener lo que has desatado. Solo tú, con el poder que has despertado, puedes restaurar lo que ha sido destruido. La criatura oscura, que había estado a mi lado, se adelantó. No la toques, gritó, su voz llena de furia. Parecía que algo en él también temía lo que estaba sucediendo, y el ser humano no hizo ningún movimiento para detenerlo. No era solo una batalla física. Algo mucho más profundo se estaba librando entre ellos, algo que ni siquiera podía entender. La figura se detuvo, observándome fijamente. No podía entender lo que me estaba diciendo, ni por qué estaba siendo mencionada como la clave. Pero una cosa estaba clara, todo lo que había creído hasta ese momento, todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma, estaba a punto de cambiar. La guerra que se libraba aquí no era solo entre seres humanos y criaturas, no era solo un enfrentamiento físico. Era una lucha por el control de algo mucho más grande. Algo que ni el ser humano ni la criatura oscura podían manejar por sí solos. La presión en el aire se volvió insoportable, y un rugido final retumbó desde lo más profundo de la oscuridad. Todo estaba a punto de estallar. El aire se volvía cada vez más denso, como si la misma atmósfera intentara asfixiarnos. La figura frente a mí, gigantesca y llena de sombras, no dejaba de mirarme, y yo sentía cómo mi cuerpo reaccionaba a esa mirada, temblando, como si una fuerza invisible tratara de controlarme. Solo tú puedes detener esto, insistió, su voz como un susurro que se colaba en mi mente, invadiéndola, aplastándola. El ser humano y la criatura oscura permanecían callados, como si estuvieran esperando algo, observando con cautela, pero sin atreverse a actuar. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mi pecho. Sentía el peso de las palabras de la figura. La clave, había dicho. ¿Qué quería decir con eso? No entendía. No tenía ni idea de lo que se esperaba de mí, y, sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a despertar. Era como si una parte de mí, una parte que había permanecido dormida, estuviera cobrando vida. Sentí una energía que se acumulaba, algo que se expandía desde lo más profundo de mi ser, y era tan intensa que sentí que podría perder el control en cualquier momento. La figura comenzó a moverse hacia mí. Cada paso resonaba como un tambor en la distancia, y el suelo temblaba bajo mis pies. De repente, un rayo de luz deslumbrante emergió del centro de su cuerpo, iluminando todo a su alrededor. Fue como si el universo mismo hubiera respondido a su llamada. Los árboles crujieron y se quebraron, y el suelo comenzó a agrietarse. El ser humano dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de desesperación. No la toques, gritó con una furia que no había mostrado antes. Pero no era suficiente. La figura continuó su avance, acercándose cada vez más, hasta que estuvo tan cerca de mí que pude sentir el frío que emanaba de su presencia. Mi mente se nublaba, pero una voz dentro de mí me decía que debía resistir, que debía luchar. Fue entonces cuando lo entendí. Esta no era solo una batalla física, no era solo una lucha por sobrevivir. Era algo mucho más profundo, una lucha por el control de mi propio destino. Miré al ser humano, luego a la criatura oscura. Ambos me observaban con algo entre la ansiedad y la desesperación. Era como si esperaran que hiciera algo, pero yo no sabía qué. El ser humano abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo más, la figura extendió una mano hacia mí, como si fuera a apoderarse de mi voluntad. En ese momento, sentí una explosión de energía dentro de mí, un destello de luz pura que me envolvió por completo. Mi cuerpo vibró con la intensidad de la energía, y mi mente se despejó. Sin pensarlo, extendí mis manos hacia la figura, y lo que ocurrió después fue algo que nunca podría haber imaginado. La luz que salía de mi cuerpo se unió con la oscuridad que la figura había traído consigo, y algo comenzó a cambiar. La oscuridad comenzó a disiparse, como si una barrera invisible se levantara entre nosotros. El ser humano y la criatura oscura retrocedieron, sorprendidos, al ver lo que estaba ocurriendo. «Lo has hecho», exclamó la criatura, su voz llena de asombro. «No puede ser». La figura frente a mí gritó, pero no de dolor. Fue un grito de furia, un grito que resonó en todo el bosque, haciendo que los árboles se doblaran y el aire se comprimiera aún más. «Esto no puede ser», vociferó, su figura comenzando a desintegrarse en fragmentos de luz. «No puede ser». De repente, la oscuridad que la figura había traído comenzó a desvanecerse, y con ella, la presión que había estado sobre nosotros. Los árboles comenzaron a erguirse nuevamente, el suelo se calmó, y el aire se volvió más ligero. El ser humano, mirando en silencio, parecía completamente perdido en sus pensamientos, mientras la criatura oscura se acercaba a mí con cautela. «Eso fue más de lo que esperaba», dijo la criatura, su tono casi reverente. «¿Qué era eso?», pregunté, mi voz temblorosa. La criatura me observó fijamente por un momento.
Era un ser de la oscuridad, una entidad que ha estado atrapada durante eones, esperando el momento para liberarse. Lo que has hecho, no lo entiendo completamente, pero has sellado lo que no se podía sellar. El equilibrio se ha restablecido, pero a un precio. Ahora, más que nunca, el futuro está en tus manos. La tensión en el aire se desvaneció por completo, pero algo en mi interior seguía ardiendo con una sensación de inquietud. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo, todo seguía igual. La criatura oscura se alejó lentamente, como si su misión hubiera terminado, y el ser humano dio un paso hacia mí. Lo que hiciste fue increíble, dijo, su tono más suave, casi humano. Pero no puedes volver atrás. Lo que has liberado, lo que has hecho, te ha marcado de una manera que no entiendes. El futuro ya no es el mismo. No entiendo, murmuré. ¿Qué significa todo esto? Él suspiró, mirando hacia el horizonte. Lo que has desatado no fue un accidente, no fue un simple error. Todo esto estaba escrito de alguna manera. No solo nosotros, sino muchas otras fuerzas, jugamos un papel en esto. Y ahora, te toca a ti decidir cómo seguirá. Justo cuando creía que todo había llegado a su fin, cuando pensaba que había salvado el día, un último giro me dejó helada. Desde el borde del bosque, una figura emergió de las sombras, pero esta vez no era humana. Era una criatura que jamás había visto antes, más alta, más antigua, con ojos que brillaban con una luz fría y calculadora. La criatura observó en silencio por un momento, y luego, su voz resonó en mi mente, clara y fuerte. No has terminado aún, dijo, sus palabras llenas de misterio y amenaza. Lo que has hecho solo ha sido el comienzo. El equilibrio sigue en juego, y ahora, todos los caminos conducen a ti. La oscuridad volvió a descender. Algo aún más grande y aterrador se acercaba. Y, por más que lo intentara, no podía escapar del destino que había sellado. La nueva figura que emergió de las sombras parecía desafiar todo lo que había entendido hasta ese momento. Era más grande, más antigua, y su presencia era tan abrumadora que casi podía sentir la gravedad de su mirada. No era como las criaturas que había visto antes, su forma era fluida, cambiante, como si fuera algo que perteneciera a un mundo más allá de la comprensión humana. Sus ojos brillaban con una luz fría, casi calculadora, y al mirarme, una oleada de ansiedad me recorrió de inmediato. No solo estaba enfrentándome a algo más allá de lo que podía comprender, sino que ahora, parecía que esa figura tenía algo muy claro, que todo lo que había ocurrido hasta ahora, todo lo que había sucedido, había sido solo el comienzo. Lo que has hecho solo ha sido el principio, repitió la figura, su voz resonando en mi mente, como si se infiltrara directamente en mi conciencia. Las fuerzas que has liberado son poderosas, y ahora es tu turno de decidir qué hacer con ellas. El ser humano, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia adelante, mirando a la nueva criatura con una mezcla de temor y determinación. No tienes por qué involucrarla más, dijo, su tono firme pero lleno de una tensión palpable. Ella no tiene nada que ver con esto. Pero la criatura no pareció inmutarse. ¿Nada que ver? Ella es la pieza clave, la única que puede restaurar el equilibrio. O lo destruirá por completo. Esas palabras me atravesaron como un rayo. ¿Era yo realmente la clave? ¿Acaso lo había sido todo el tiempo? La confusión llenó mi mente. No sabía si debía confiar en ellos, ni en la criatura que ahora parecía tener toda la información. Lo único que sabía era que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Pero entonces, una pequeña chispa de claridad comenzó a formarse en mi mente. No podía depender de otros para resolver esto. Había llegado hasta aquí sola, y ahora debía encontrar mi propio camino. Miré fijamente a la criatura, intentando mantener mi voz firme. ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Qué se espera de mí? La figura, con sus ojos que parecían penetrar mi alma, no tardó en responder. Debes decidir si restauras lo que ha sido alterado o si dejas que el caos se apodere del universo. El poder que has desatado está fuera de control, pero solo tú puedes decidir cómo se canaliza. El futuro, el destino de todos los mundos, ahora está en tus manos. Las palabras de la figura me pesaban. Todo había cambiado en un instante. Lo que había comenzado como una serie de eventos desconcertantes, había culminado en una lucha mucho más grande. Mi vida, mi existencia, ya no era la misma. Me enfrentaba a algo mucho más grande que yo, algo que podría cambiar no solo mi mundo, sino todo lo que conocía. Y aunque la presión era abrumadora, una parte de mí sabía que no podía ceder al miedo. La criatura oscura, que había estado a mi lado desde el principio, finalmente habló. Tienes lo que se necesita. Hemos sido testigos de lo que eres capaz de hacer. Solo tú puedes tomar la decisión. Mi mente estaba en guerra. ¿Restaurar el equilibrio? ¿Destruir todo lo que había sido construido? No tenía respuestas fáciles. Pero, al final, algo dentro de mí se alzó. No podía permitir que el caos ganara.
Había visto lo que el desequilibrio causaba, las sombras que traía consigo. El futuro no podía ser destruido sin más. Había algo en mi interior, una chispa, que me decía que si lo intentaba con todo mi ser, podría restaurar lo perdido. Miré al ser humano, luego a la criatura oscura. Ellos me observaban con la esperanza de que tomara la decisión correcta. No era solo el destino de mi mundo lo que estaba en juego. Era la supervivencia de todos los mundos que habían sido tocados por esta guerra. Tomé una respiración profunda, reuniendo todas mis fuerzas. No sabía si tenía el poder suficiente para hacerlo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Cerré los ojos y extendí las manos hacia el cielo, dejando que la energía, la luz y la oscuridad se fusionaran en mí. Sentí la vibración del universo entero a mi alrededor, la presión, el peso de todo lo que había ocurrido. Y, con un grito interno, liberé todo lo que había estado acumulado dentro de mí. La figura gigantesca frente a mí reaccionó de inmediato. Comenzó a disolverse, sus formas rotas desapareciendo en la nada, como si nunca hubieran existido. La energía en el aire se desvaneció, y el silencio se apoderó del bosque. Poco a poco, los árboles volvieron a su estado normal, las sombras se disiparon, y la presión en mi pecho desapareció. El equilibrio había sido restaurado, pero no de la manera que esperaba. No se trataba de devolver las cosas exactamente como eran antes. Había algo más, algo que había cambiado en mí. La criatura oscura, que había observado en silencio, ahora parecía relajada, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. Lo has hecho, dijo, su voz llena de asombro. Has restaurado el equilibrio. Has elegido correctamente. El ser humano, que también había estado callado, ahora se acercó lentamente. Lo hiciste, susurró, su mirada llena de una gratitud inexpresable. Lo lograste, pero algo dentro de mí me decía que esta no era la resolución final. Aunque el equilibrio había sido restaurado, no todo estaba claro. La criatura que había surgido de las sombras seguía presente en mi mente, y su amenaza seguía resonando. El futuro está en tus manos, había dicho. Y, en ese momento, entendí lo que quería decir: la batalla por el control del equilibrio no había terminado. La oscuridad no había sido destruida, solo había sido contenida por ahora. Y si bien había restaurado el orden en este momento, el destino de todo lo que había tocado el caos dependía de mis acciones en el futuro. Ahora, el poder que había despertado en mí no era solo una fuerza. Era una responsabilidad, una que debía manejar con sabiduría, o el desequilibrio podría regresar en formas aún más aterradoras. Con una última mirada al ser humano y la criatura oscura, sentí una determinación renovada. Aunque la amenaza había pasado por ahora, sabía que mi viaje aún no había terminado. Había aprendido que, a veces, el mayor desafío no era enfrentarse a lo que estaba frente a ti, sino a lo que llevas dentro. Mientras me alejaba del bosque, una sensación de paz me envolvía, pero sabía que esta paz era solo temporal. El futuro aún estaba por escribirse, y, aunque los caminos eran inciertos, yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque, al final, el verdadero poder no radica en lo que uno puede destruir, sino en lo que uno puede construir. La historia había llegado a su fin, pero el eco de todo lo vivido resonaría para siempre en mi ser. El equilibrio se había restaurado, pero las sombras nunca desaparecen por completo. La lucha por el control, por el destino de todos los mundos, continuaría, y yo, ahora más que nunca, debía estar lista para lo que vendría.